Buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el Estudio de México Social en el 11. Todos los días, a todas horas hablamos de las violencias. Las violencias nos inundan y obviamente están las violencias que hemos empezado ya a sentir que no dejan de estar en ninguna parte, o en todas partes más bien. Crimen organizado, homicidios, una serie de violencias que tienen que ver con la extorsión, el secuestro. Pero por otra parte, hay otras violencias que a veces se pierden en este océano de violencia dura, ríspida, que agrede tanto. Las violencias que viven los grupos más vulnerables. Niños, niñas, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas. Y estas violencias se dan en todas partes. Obviamente en los hogares, obviamente en la vía pública, pero también en los centros escolares. Por eso es tan importante dar cuenta de un instrumento que el país tiene, la Encuesta Nacional Dinámica en los Hogares, que permite dar cuenta de esas relaciones que se dan. Por eso me da mucho gusto nuevamente tener aquí a alguien que es realmente referente para todos nosotros, una investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores del país, Elena Saola, que ha estudiado estas violencias. Elena, gracias por estar. Danos un recuento de cómo podrías tú señalar este océano de violencias. Muchas gracias, Mario Luis. Para mí es un placer estar contigo y yo diría que por el contrario, el referente y el que no ha quitado el dedo del renglón en estas violencias, particularmente contra niños, niñas, adolescentes, eres tú por tantos años, así que para mí es un honor estar aquí contigo. Yo lo que me gustaría comenzar por destacar es sobre todo la interrelación que existe entre unas violencias y otras. Solemos cotidianamente, los medios nos llaman más la atención, las noticias todos los días, sí, de los operativos en contra del crimen organizado, de esos enfrentamientos y de esas muertes, pero no solemos ver los antecedentes de estas personas que están participando en estos hechos. Muchas veces tienen un origen mucho más temprano en la violencia en el hogar, por ejemplo, en contra de niños, niñas y mujeres. Y esto como que no lo tenemos tan a la vista y por eso es pertinente esto que tú dices, poder ver estos datos que afortunadamente recaba el INEGI sobre la dinámica de la violencia en los hogares y más amplio aún, o sea, poder visualizar esta conexión que existe entre la violencia en la familia, la violencia que luego se lleva hacia las escuelas y ahí existe también la violencia en la comunidad, el abandono, la negligencia y cómo todos estos muchas veces o la mayor parte de las veces forma parte de los antecedentes de vida de personas que luego se comprometen en actividades delictivas. O sea, poder ver el trabajo que se requiere hacer en nuestro país para atacar sería una muy mala palabra porque sería algo algo violento, ¿no? Para hacernos cargo de que si no atendemos esta violencia en la familia, en la escuela, en la comunidad, difícilmente cuando ya llegamos a la edad adulta de personas que han tenido una larga carrera en la actividad criminal, es demasiado tarde para atenderlo cuando debimos hacerlo más temprano. Déjame dar cuenta de algo que nos dice la Encuesta Nacional de Dinámicas y Relaciones en el Hogar. Dice que 7 de cada 10 mujeres han vivido una situación violenta. Esta encuesta se levantó, como sabes, se levantó en octubre del año pasado. O sea, nos da cuenta de no de lo que ha pasado varios años, sino últimamente. Y esta violencia muchas veces pasa en el hogar, pero hay violencias que nos simbran, a ti y a mí. Y una son los datos de violencia sexual, ¿no? Y hay un dato duro. Cuando se pregunta quién es el principal que hace, el que violenta a los otros, o es una persona cercana al tío, y no es una persona extraña. Entonces, cuando la violencia se inserta en estos espacios primarios,
A veces hablamos de los homicidios, crimen organizado, pero esto es un tema mucho más complejo, mucho más difícil. ¿Cómo podrías tú tratar de, construir preguntas? ¿Cómo se da tanta violencia al interior de los hogares? Ahora sí, apelando a tu mirada antropológica, sociológica, ¿cómo explicarnos eso? Bueno, la verdad es que tiene muchos factores que pueden explicarlo, pero entre los que a mí me gustaría poder destacar, en primer lugar, empezamos a ver que también es un tema intergeneracional. O sea, unos padres violentos probablemente durante su infancia también tuvieron padres violentos. Eso es una parte, que están acostumbrados a la violencia como el aire que respiran, porque así fueron tratados. ¿Qué otras características? Bajo nivel educativo y una vida de precariedad, porque no es que a la gente le falte empleo necesariamente. Muchas veces tienen un empleo, pero eso implica larguísimas jornadas, salarios muy precarios que les permiten condiciones de sobrevivencia muy precarias, y les permiten poco ocuparse de los hijos al nivel que se requiere de cuidados, de protección. Entonces, muchas veces se incurre en la negligencia, pero porque no existen las condiciones, y luego cuando existen esta clase de familias con esas dificultades para hacerse cargo de la familia, están fallando las instituciones del Estado, porque esos niños llegan a la escuela y expresan de alguna manera esa violencia. Y en lugar de que el sistema educativo indague, se pregunte qué pasa con estos niños, con estos padres, cómo podemos ayudarlos a que no exista esta violencia, muchas veces esos niños son expulsados de las escuelas porque sí están teniendo conductas problemáticas, pero conductas problemáticas que deben ser atendidas en ese momento por la escuela, por la familia, y si no está la escuela y la familia, la comunidad, que perciba que esos niños están solos, no hay quien les dé de comer. Que haya trabajo social, que haya la intervención. Déjame meter un tema de actualidad. Sí, sí. Mucha gente ha dicho, y tú lo has escrito, se piensa que con mayores penas, mayores castigos, se puede evitar esto. El tema, finalmente, de esta realidad de la prisión preventiva, el tratar de encerrar, porque antes de demostrar si es culpable o no. O sea, ¿cómo verías esta relación de la gente que sigue pensando hay que castigar más y más rápidamente? Bueno, yo creo que esto un poquito está en el discurso que ha predominado durante los últimos años, no solo en México, en otros países también. Todos quisiéramos tener esa seguridad, ¿no? De decir, bueno, si metemos a más gente a la cárcel, ya vamos a estar más tranquilos. Lo que no se nos ocurre pensar es en qué condiciones vive la gente que está en prisión y si eso ayuda a resolver problemas o a generar más problemas. Porque cuando una gente va a prisión, hay niños que quedan sin padre o sin madre. Hay toda una familia que se ve afectada, que además tiene que llevarle cantidad de cosas a las cárceles, porque las cárceles, igual que tantas otras instituciones, pero aún con más rigor, sufren de la austeridad, tienen un recorte de recursos que implica menos alimentos, no se les dan medicinas. Entonces, verdaderamente hay personas, nadie puede pensar que una persona privada de la libertad en esas condiciones, eso va a contribuir a resolver algún problema de inseguridad. Todo lo contrario, va a reproducir la delincuencia, va a reproducir otros males, porque el ser humano no es solo, es su familia, y toda esa familia que se ve afectada forma parte de una comunidad. Entonces es esa persona en la cárcel, más su familia, más su entorno comunitario. Todos sufren de todas esas condiciones en que lamentablemente están las cárceles. Déjame hacerte una pregunta para una respuesta lo más corta que puedas. ¿Por qué los más vulnerables viven más violencias? Las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas, los niños y niñas que están en hogares, bueno, en espacios familiares, no hogares, espacios familiares. ¿Por qué ellos son los más expuestos?
Es una excelente pregunta y yo creo que ahí verdaderamente tenemos que remitirnos un poquito a la condición humana, justamente porque no pueden defenderse, porque no pueden devolver el golpe, porque muchas veces no están en condiciones de presentar una denuncia, de protegerse. Muchos de los niños, yo hice un estudio sobre niños sicarios que habían sufrido violencia familiar como antecedente, no tenían a dónde acudir, quién los protegiera de esa violencia. Vamos a un corte y regresamos aquí para seguir tratando de comprender la enorme dinámica, complejidad de las violencias. No todo o muy poco se explica el tema de decir que es el crimen organizado, la disputa de territorio. Sin duda, está ahí. Pero estas violencias, la violencia de alguien que tiene el poder de lastimar al otro porque no puede regresar el golpe, como dice Elena Saola, o porque simplemente está solo, abandonado. Entonces, ¿a quién le corresponde? Se es vulnerable no por ser indígena o ser niño, se es vulnerable porque no hay un Estado, un Poder Judicial que permita, ante ese abuso, pues poder buscar el apoyo, el cuidado, la obligación del Estado de garantizar que no haya esos abusos. Vamos a un corte y regresamos aquí para hablar de las violencias en esta dimensión mayor, porque no hay duda, se han incrementado enormemente y cada uno pesa tanto como todos. Vamos a un corte. Estamos hablando sobre las violencias, sobre todo las violencias que están lastimando a los más vulnerados, a los vulnerables, niños, niñas, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, adultos mayores. O sea, todos los que no pueden, digamos, enfrentar el abuso de unos sobre otros. En ese sentido, mucho hemos explicado, o tratado de explicar los que hacemos cierto análisis sociales, el impacto del confinamiento COVID en las violencias. ¿Qué nos dice la información que tenemos ahorita de estas violencias y lo que originó el COVID? ¿Y cómo ves esta perspectiva, digamos, de dinámica? Claro, sí, yo creo que como sabemos el COVID implicó muchas horas de encierro, una convivencia a la que la propia familia no estaba acostumbrada por tantas horas, días e incluso más de un año de encierro. Y esto no es solamente que la familia no se tolere y cada quien necesita que sí, cada quien necesita su espacio, sino que genera mucha angustia, mucha ansiedad, porque hubo mucha gente que perdió su empleo, muchas mujeres que se sobrecargaron con las tareas del hogar, más de la escuela en línea, más el trabajo en línea. O sea, muchísima tensión que se ha generado en esos hogares, por lo cual sabemos que la violencia familiar se incrementó un 24% en relación con años anteriores. Pero aquí hay un dato realmente muy significativo. El número telefónico 911, que recibe llamadas de emergencia, durante 2021 recibió 690,000 llamadas pues de auxilio o de información por casos de violencia familiar. O sea, un número absolutamente sin precedente de esas llamadas pidiendo ayuda, reportando violencia familiar. Sin embargo, en contraste, sabemos que solo se abrieron, y digo solo, aunque son muchas más que años anteriores, 130,000 carpetas de investigación. Quiere decir que solo en los casos mucho más graves, alguien que persiste hasta la denuncia judicial porque no tiene otro recurso, llegaron a las instancias de procuración de justicia. Esto nos da idea de la dimensión de un problema que sí se disparó en la pandemia, pero que de alguna manera ya era aceptada o normalizada en alguna. Ya estaba latente ahí, o sea, el confinamiento sí exacerbó, intensificó, pero ya había relaciones sociales pues muy asimétricas, muy injustas. Sí. Y se dio cuenta. Ahora, la pregunta, nuevamente a tu mirada más bien antropológica, sociológica, es, ya pasó la pandemia, aparentemente ya estamos en algo parecido a lo de antes, porque 2019 no es lo que tenemos ahora. ¿Tú crees que
este nivel de violencias de unos sobre los más vulnerados, ahora que hay apertura, haya disminuido o se mantiene un patrón muy preocupante? Porque no todo se puede explicar por el confinamiento, eso es lo que estamos diciendo tú y yo. Sí, claro. ¿Cuál sería un poco como lo que piensas que está pasando ahorita? Porque la parte judicial, la parte, digamos, de respuestas del Estado sigue siendo las mismas, no ha cambiado. Digo, más cuarteles, más Guardia Nacional, más Ejército, hasta ahí. Sí, pero lo que necesitamos son mucho más programas a la atención temprana, a la infancia. Es allí donde están haciendo falta programas y de acuerdo con esta encuesta de violencia en los hogares, nos llama la atención, ¿no? Cuánta violencia existe contra las mujeres, contra los niños que no están recibiendo la debida atención o no estamos recibiendo el mensaje de que si tú no detienes eso en el hogar, en un primer momento, en esa instancia, eso luego se va a repercutir, como dije, va a llegar a la escuela, a la comunidad, al espacio de trabajo, porque no hemos sido capaces de poner límites y decir no. A los más vulnerables se les cuida, o vulnerados, se les cuida, se les protege, se les acoge, se les quiere. No se permite atentar en contra de ellos, porque eso es lo que les estaríamos enseñando a esos niños, que se vale violentarlos, y si a ellos se les violenta, pues ellos también pueden violentar. Pero eso requiere recursos, programas, y déjame hablar de algo que dijimos muy rápido. Sabemos que las violencias ya entraron a las escuelas. O sea, la barra perimetral ya no detiene las violencias. Está pasando violencias al interior de las escuelas. No solo entre los pares, niños con niños, llamado bullying, sino violencias más complejas que estamos dando. Entonces, cuando decimos que las violencias ya transitan de los espacios familiares a las escuelas, a la vía pública, o sea, la enorme relación de violencia machista hacia mujeres, pero sobre todo niños con discapacidad y adultos mayores. Sí. Hablemos de adultos mayores. A veces es una población invisible que es muy violentada. Sí. ¿Cómo podrías dar este recuento? Porque sin duda en estos espacios el confinamiento tuvo adultos mayores ahí, en hacinados. Entonces, probablemente la pregunta será, ¿por qué no logramos dimensionar esto? Y hablamos todo el tiempo de esta batalla entre el crimen organizado y las Fuerzas Armadas, el crimen organizado con otros. ¿Por qué no logramos ponerlo en el centro de la discusión, no solo del gobierno, social? Muy cierto, ¿no? Yo creo que, pues desafortunadamente hemos perdido rasgos de nuestras culturas ancestrales que colocaban como en un lugar digamos, de respeto central precisamente a los adultos mayores, como se les veía como fuente de sabiduría, de experiencia, y hoy en día se les ve pues prácticamente como desechos, en muchos casos, desechos sociales, estorbos, alguien a quien se puede vulnerar, alguien que, ay, cómo nos cuesta mantener a este adulto mayor porque requiere medicinas, esto, o sea, nos hemos vuelto muy intolerantes, muy inhumanos, y tenemos que recuperar esa sabiduría ancestral que cuidaba a los adultos mayores, a los niños pequeños, los introducía a la sociedad, enseñándoles lo que estaba bien, lo que estaba mal y lo que no se puede permitir. Y estamos traspasando esos límites. Estamos en el punto, déjame provocarte, porque tú has sido una parte esencial de una lucha, porque esto es discriminación, se discrimina por apariencia, por fuerza de poder y eso. La discriminación en nuestro país y las violencias. Hazme esta reflexión, discriminación y violencias, que de hecho lo estabas haciendo. Claro, claro. Sí, pues claramente los datos indican que la mujer es discriminada, las niñas y niños también, pero si juntas que es una mujer, pero aparte está con alguna discapacidad o es adulta mayor o es indígena, tiene todos los factores de vulnerabilidad que puede tener y sufre una discriminación,
mucho más severa. Hay que llamar la discriminación hacia estos grupos étnicos distintos por preferencias sexuales. También sabemos que esas personas, las personas trans o la comunidad LGBTI, también sufre discriminación. Entonces tendríamos que estar haciendo un discurso, pues no solo de tolerancia, sino de respeto a las diferencias, a los derechos de todas y todas, y hacer sentir el dolor que sienten los más vulnerados cuando sus derechos no se Esto requeriría, respetan. y déjame tocar un tema que tú y yo compartimos de hace mucho tiempo, fortalecer a los organismos del Estado, CONAPRED, para que haya una labor mucho más afirmativa. O sea, no basta el discurso, deja ponerlo así, las exhortaciones mañaneras o eso, se requiere un instrumento. Tú eres parte, hemos sido parte de CONAPRED. ¿Cuál sería tu valoración? Vincúlame violencia, discriminación y el CONAPRED. Hablemos del CONAPRED. ¿Qué se requiere? Bueno, que sepan todos que CONAPRED es un organismo que está listo, que está atento permanentemente a recibir las quejas de alguien que sienta que ha sido discriminado por cualquier razón, por pertenecer a un grupo étnico, por ser un menor de edad, por tener una diferente preferencia sexual, discapacidad, adultos. Hay un montón de motivos, pero este organismo realmente a mí me encanta porque se ocupa, se preocupa permanentemente de todos y todas aquellas que están siendo discriminados. Y ahí hay un mecanismo al cual se puede acudir para llamar la atención, para resolver esos conflictos que se pueden generar en el ámbito escolar, en el trabajo, en la vía pública, donde la gente se está sintiendo discriminada. Pueden acudir al CONAPRED y someter su caso, y CONAPRED emitirá una resolución para tratar de resarcir ese daño. Elena Saola, muchísimas gracias. Y hay que decirlo nuevamente, la discriminación es una forma de violencia, simbólica si se quiere, subjetiva, pero también puede generar una violencia física. Por eso es lo importante fortalecer organismos del Estado y dar cuenta que hay otras violencias más allá de esta violencia entre los grupos criminales, esas violencias a los más vulnerados que se dan en todos los espacios, sea el espacio familiar, la escuela, la comunidad, está incidiendo y lastimando. De ahí que no todo se resuelve con más penas o simplemente más estructuras de castigo. Se requiere realmente una política social que puede intervenir y con trabajo social y con trabajo más especializado, fortalecer esos núcleos familiares si es la violencia del hogar, fortalecer las escuelas si es la violencia del hogar, fortalecer esta cultura de realmente señalar a cualquiera que esté realmente lastimando a otros. De eso tenemos que seguir hablando. Elena Saola, siempre es un gusto tenerte aquí. Al revés, el gusto Muchísimas es mío. gracias. Buenas noches. Seguimos en México Social.